Buenas tardes, hermanos, amigos. Como siempre, que el Señor los bendiga. Todo lo que hagan tienen que hacer en el nombre de Dios Todopoderoso. Miren, en el siglo XVIII, la República Dominicana, que en ese momento no existía como tal, pues comenzó de una manera u otra en la implementación del Código Penal. Un Código Penal de origen francés, que una de las cosas que hay que agradecerle a Napoleón Bonaparte fue precisamente eso, la unificación de toda la legislación en materia penal en unos códigos. Lo hizo en materia civil, materia de comercio, materia penal. Y por eso son llamados los códigos napoleónicos. Hasta principios de siglo, específicamente hasta el 2002, estuvo vigente en la República Dominicana, perdón, hasta 2004. Pues el Código de Procedimiento Criminal, que era una fotocopia del Código francés, y a su vez plasmaba lo que era el procedimiento inquisitivo, donde existía una especie de investigador que supuestamente era juez, pero de juez no tenía nada, y donde el imputado era llevado ya con el INRI de culpabilidad. Él tenía que demostrar su inocencia. Eso era a contrapelo de lo que decía la Constitución y a contrapelo de las discusiones que hay hoy en día de si tiene plena vigencia la presunción de inocencia en la actualidad a la luz de ese código. Pero tenemos un código. Ese Código Procesal Penal establece determinados avances. Bueno, señores, desde 1982, lo recuerdo como ahora, el extinto presidente Salvador Jorge Blanco, un gran gremialista, un abogado de larga data, a quien personalmente, tengo que decirlo, admiro por las cosas que hizo, independientemente de las maledicencias que siempre se ven en la política, pues nombró una comisión, lo recuerdo como ahora, para la redacción de todos los códigos, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, el Código Penal. Señores, lo propio hizo el doctor Leonel Fernández Reina. En el tiempo de Hipólito Mejía se hizo un intento. Luego, en el tiempo de Leonel Fernández se hizo otro intento. Me refiero al Código Penal. Y señores, en el tiempo del presidente Danilo Medina, del expresidente, se aprobó el código, pero se aprobó violando el procedimiento establecido en la Constitución. Recuerdo como ahora, la ley 550-15, si mi memoria no me engaña. Recuerdo que fue promulgado por el primero observado y luego fue promulgado por el Poder Ejecutivo, pero finalmente el Tribunal Constitucional lo declaró nulo esa ley y por vía de consecuencia, pues entró en plena vigencia lo que es la normativa anterior, que es el Código Penal, que había sido derogado, pero duró derogado como algunos, 1 año y medio, 2 años. Esa legislación establecía una serie de causales para el asunto del aborto y fueron las iglesias las que acudieron al Tribunal Constitucional después de una lucha de presiones y lograron que se anulara. Perfecto. Pues asume el poder el presidente actual, Luis Abinader, que ha hecho, y hay que reconocérselo, no puede ser mezquino, todos los esfuerzos ingentes para que se apruebe la ley, a tal extremo de que se ha reunido con el Senado, con Pacheco, con Estrella, con los voceros de la bancada del PRM, y en cierta manera, respetando la independencia de esos órganos constitucionales, pues les ha pedido, miren, denos la mano a ver si finalmente salimos de este código. Y de hecho, en uno de sus discursos recuerdo que fue un compromiso del actual presidente. Señores, el actual presidente o el actual Congreso lleva primero un código que estuvo a punto de ser aprobado, pero por un COVID y por un technicality, pues sucumbió. Me refiero a la anterior legislatura. Luego que había sido aprobada por la Cámara de Diputados, luego de una discusión extraordinaria, luego de marchas, manifestaciones, que María estaba alabando, que si el aborto, que no el aborto, que las 3 causales, que si LGTB, todo lo que sucede en torno a las discusiones puntuales que rondan en función del reconocimiento de los derechos de las minorías con preferencia sexual de género, a los LGTB, y a las personas que entienden
que debe instaurarse en la República Dominicana, pues las 3 causales como punta de lanza del derecho al aborto de la mujer, aquellas personas que dicen que el cuerpo es de la mujer, bueno, pero en definitiva se impuso lo que es la corriente y las presiones de las iglesias. Y finalmente, en esa primera etapa fue aprobado, sin las 3 causales, sancionando de manera drástica el aborto en todas sus etapas, sobre la base de que la Constitución de la República pues contempla de manera directa la protección de la vida desde la concepción. Pues perimió, fue reintroducido, y recuerdo perfectamente que otra vez el presidente de la República pues ha hecho y compromiso de que se apruebe, y que el presidente Pacheco también lo ha hecho, y Eduardo Estrella. Se designó una comisión bicameral que partió precisamente de el anterior proyecto ya perimido. Estamos hablando de trabajos que se realizaron en el Senado. Esa comisión bicameral pues finalmente emitió un informe en el Senado de la República, fue conocido por dicho cuerpo, fue aprobado en 2 lecturas consecutivas y fue enviado a la Cámara de Diputados. Pero ahí entonces es que la piña se pone agria. Y se puso agria porque ese informe, que fue consensuado por la comisión designada para el estudio de ese nuevo Código Penal tan necesario para perseguir la criminalidad, pues emitió su informe, se conoció, y la Cámara de Diputados lo rechazó. Lo rechazó porque no consiguió los votos necesarios. Y hay que recordar que estamos hablando de una legislación que norma derechos fundamentales. Léase, que norma tu libertad, porque el hecho de que te condenen a ti a 2 meses o te condenen a 10 años implica que están restringiendo un derecho fundamental, ya sea porque tú cometiste un crimen u otro. En consecuencia, el mandato constitucional es que legislaciones como esa deben ser aprobadas por las 2/3 partes, y esa mayoría no se consiguió. Recuerdo que en ese momento el mismo presidente Pacheco, de manera indignada, frustrado, dijo que más nunca, palabras textuales, volvía a bregar con el Código Penal, que con él no contara, que lo sentía mucho. Porque entonces, en ese momento, se pusieron de acuerdo los liberales extremos, de extrema izquierda, y los de derecha, de extrema derecha. Porque había elementos que ellos rechazaban como algo tan simple, porque yo lo veo de manera simple, el hecho de que se castigue por malos tratos de los padres hacia los hijos. Eso definitivamente no crea ningún tipo de escozor que esté en la legislación penal. Como también, desde mi perspectiva, ellos opinan de otra manera, tampoco lo cree el hecho de que un agravante de la violación sexual sea que sea realizada como consecuencia de una medida de corrección sexual. Es decir, cuando alguien que no cree en la homosexualidad o en el lesbianismo decide, específicamente el lesbianismo, decide violar sexualmente a una lesbiana para corregirla, para enseñarle que lo correcto es tener sexo con un hombre. Y eso evidentemente el legislador no puede, desde mi perspectiva, verlo de la misma manera que una violación pura y simple, porque ahí tenemos un crimen de odio más un crimen sexual, y por vía de consecuencia la responsabilidad debe ser mayor. Pero muchos legisladores, entre los cuales están hermanos, amigos míos, pues no lo entienden así. Y fue rechazado. Pues ahora se inventó un nuevo procedimiento que, desde mi perspectiva, creará más problemas que soluciones. En el día de ayer, ese proyecto que vino del Senado fue desechado, decidieron ya dejarlo a un lado, y de manera apresurada sometieron un nuevo Código Penal que, al decir de quién lo sometió o quiénes lo sometieron, es exactamente, tiene el mismo contenido que el que vino del Senado, pero eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe quien lo sometió. ¿Qué implicaciones tiene? Que en el día de ayer fue sometido enviado a una comisión, y la comisión en el día de hoy ya tenía el informe y ya fue colocado en agenda. Y se intentó liberar de lectura la aprobación de ese código. Imagínense ustedes lo que implica una legislación que contempla penas y contempla limitación de derechos fundamentales.
Gracias a Dios eso se rechazó y en este momento están leyéndolo. Yo hago un llamado a los diputados que consideren la afectación de la institucionalidad del Congreso Nacional al momento de apresurarse a la aprobación de esa ley orgánica que se denomina Código Penal. Tómense su tiempo, de por Dios, para evitar los mismos traumas, porque he visto disposiciones ahí que son totalmente contradictorias con la Constitución. Y de suerte está para que evitemos el mismo trauma que la ley 550-15, para aprobar una legislación que al final el Tribunal Constitucional tenga que anular, tomemos nuestro tiempo y respetemos la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Llévatelo, Francis.